Muy buenos días. Nos encontramos otra vez en este punto del amanecer. Estamos amaneciendo en un día Matlacli Ejecatl. Es el día que está amaneciendo, pero en el programa de hoy nos toca analizar un tonali que es el que continúa. Creo que me quedé medio helado. ¿Me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos. No sé, pero quedé como congelado en la pantalla. Pero sí, les decía que estamos en tonali Matlacli Huancé Cali, que es el que viene inmediatamente después de Matlacli Ejecatl, y constituye el tonali número 63. Desde que iniciamos la cuenta el pasado 2 de julio, vamos en 63 tonalis. Y también importante mencionar que nos encontramos aquí en Caltona nada menos que en el programa número 155. ¿Sí? Entonces, estamos en este amanecer y me da gusto en este amanecer, como siempre, saludar en esta lectura e interpretación del tonali de hoy. En primer lugar, a mi compañera, la maestra Lili. ¿Cómo estás, Lili? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Aquí, lista. Gusto saludarte. Ya listos. Muy bien. Y, por supuesto, también tenemos aquí la presencia de nuestro tranquilo, el maestro Gerardo Ingram. Gerardo, mucho gusto saludarte. Buenos días. ¿Qué tal, Rolando? Muy buen día. Pues ya estamos listos para escucharte, dar comienzo a esta lectura del tonali. Entonces, te dejo la palabra y vamos a escuchar con atención. Muchas gracias. Excelente, gracias a ti también. Bienvenidos todos los que nos acompañan en Facebook y en YouTube. Y bueno, pues lo primero que hay que decir, aquí tenemos la imagen de Trecena, y bueno, aquí está remarcado el cuadrete de Kiawit. Sin embargo, estamos en esa coordenada, en la coordenada 11 Cali, Matlacli 11 Cali. Una disculpa, lo que pasa es que ahorita he tenido problemas con mi cuenta de Microsoft, entonces no tengo PowerPoint. Entonces, bueno, aquí Matlacli Huance Cali es la coordenada que vamos a analizar el día de hoy. Recordemos que estamos en la trecena C Acatl, que está regida por la señora Chalchutlicue, la de la falda de Jades. Así que bueno, vamos a dar comienzo, vamos directamente al tonali, ¿sí? Matlacli Huance Cali. Cali es un glifo que le corresponde el Cihuatlampa, el rumbo de las mujeres, el rumbo poniente, el rumbo por donde se pone el sol. Así que, bueno, le corresponde el color negro, como pueden notar. Y bueno, pues Cali representa el templo, representa la casa, representa la cueva primordial, la cueva en la que sabemos se llevaban a cabo los rituales, y no solo eso, sino que era el lugar de habitación también primigenio del ser humano en algún momento de la historia remota. Así que esta costumbre de construir templos, en realidad lo que están haciendo es emulando y recordando precisamente a la cueva primordial donde se habitaba, como les decía, y se llevaban a cabo las ceremonias en la antigüedad. Cali también representa, además del templo, representa a nuestro cuerpo, ¿sí? Al ser nuestro habitáculo, la casa que habita nuestra esencia, bueno, pues también está ahí presente esta cuestión a través del significado de Cali, Matlaclihuanse Cali. Entonces, bueno, Cali tiene como representante, como regente al señor Tepeyoloctli. Recordemos que Tepeyoloctli es el corazón del monte. Es quien representa precisamente, es el señor de las fieras, es el señor corazón del monte, que además es su ámbito de influencia precisamente tiene que ver con las cuevas, ya que él es el eco de las cuevas. Es la oscuridad que habita también dentro de las cuevas. Su piel es una especie como de recordatorio de lo que es el cielo nocturno. Imaginemos su piel en negativo, es decir, en lugar de amarilla con negro, imaginemos la negra con sus manchas amarillas. Podríamos imaginar perfectamente el cielo nocturno, el cielo lleno de estrellas. Eso representa Tepeyoloctli. Él es el señor del eco de las cavernas, el señor de la oscuridad, el señor de las fieras. Y está representado precisamente por un ocelote, precisamente por esa cuestión que les comento que tiene que ver con la oscuridad. Ya que, también hay que mencionarlo,
Él es una advocación de Yayauqui Tezcatlipoca, el Tezcatlipoca negro, que sabemos que también él tiene todo que ver con la oscuridad, con lo misterioso, con la nocturnidad. Además, vemos al Tetepeyoloctli, que tiene su piel erizada con tecpats que están animados, ¿sí? Tiene 2 pedernales en su espalda, lo cual también lo convierte en un ser y en una advocación, pues con una característica de ferocidad y de peligrosidad específico. Peligrosidad en el sentido que es un animal depredador, que es un animal cazador. Pero como ya mencionamos, pues al ser un representante, una advocación, una emanación de Tezcatlipoca, bueno, pues ahí le confiere también poderes y detalles interesantes que tenemos que tomar en cuenta para la lectura del día de hoy. Así que bueno, pues Tepeyoloctli es el representante de este glifo. Aquí lo vemos precisamente al señor Tepeyoloctli presidiendo y presentando el glifo Cali. En la parte de arriba vemos una escena muy, muy particular también que hemos mencionado ya anteriormente, en la que vemos también una escena nocturna. Vemos a una luna, ¿sí? Una luna llena con el conejo dentro, rodeada precisamente de nocturnidad, rodeada de esta franja de color gris, de color negro, ¿sí? Y con estrellas alrededor. Está rellena precisamente está representado como una especie de útero, ¿sí? O una vasija de color blanco, como si fuera de hueso, aludiendo justamente al útero que contiene el conejito y que está llena de agua. Pero esta agua está conectada directamente con un flujo de color amarillo que nos conecta con la parte trasera de este hombrecito, que también está dentro del agua, y que este flujo, digamos, de evacuación o de excremento es parte de este conjunto, y que el hombrecito también está comiéndose una parte de esa materia que él mismo está produciendo y conectándolo con la luna. Él tiene en su otra mano unas varas, ¿sí? Unas varas de madera, de ocote, o de alguna madera que va a ser quemada en una ceremonia. Y bueno, él también está dentro de un cuerpo de agua. Eso es digno de mención en la lectura de esta imagen. El Cali, entendido a tantos niveles. En primer lugar, efectivo, como la cueva, como ese sitio en donde el ser se refugia, pero también donde transcurre la introspección, donde se va a hacer ritual. Y esto me lleva a pensar inmediatamente en esos cáliz que se están cayendo a veces en las imágenes de pronóstico. Parece que van de la mano el hecho de que el cáliz está erguido y cumple y se hacen cosas en él, se hacen rituales, desciende el quetzal, se bebe cacahuatl, se pone una ofrenda. Pero también llega un momento en que el cáliz se derrumba, se termina su ciclo. Algo que nos deja ver el Tonalámatl en extenso de manera muy contundente es que el Cali es algo que lo primero que se cae a la hora de venir un cambio de estado, de venir un cambio de sitio, un movimiento de transformación viene precedido casi siempre de esa caída del Cali, que incluso en esta misma trecena habíamos encontrado un pronóstico hasta en el que el individuo está saliendo como un Mictlantecutli y está conectado como si estuviera casi conectado al cuerpo a un útero con un flujo, ¿no? Y veíamos que ese día un nacimiento. Entonces el Cali tiene muchas asociaciones, el cuerpo mismo, la caverna, que también es útero, como esa luna que cumple ese doble símbolo con toda intención, porque ese símbolo está claramente identificándonos la luna, pero también tiene agua ahí adentro, relacionado en un lado la influencia que la luna tiene sobre los líquidos en la Tierra y que determina también mucho de los nacimientos de los seres humanos. Y por otro lado, también tiene todo ese aspecto lunar con el conejito, con la noche, con la nocturnidad, porque tenemos a Tepeyoloctli, que en este caso tenemos varias apariciones distintas de Tepeyoloctli a lo largo del Borgia. En este caso se enfatiza su carácter de fiera,
porque cuando lo vemos como patrón de trecena se balancea un poco más, pero aquí se ve completamente como una fiera, se está echando fuego, pero es una fiera nocturna, es un ser de la noche. Entonces, por lo tanto, es otra versión muy arquetípica de Tezcatlipoca, siendo guerrero y siendo nocturno, ¿no? Dos partes a la vez. También muy interesante que que bien siendo el señor Tezcatlipoca una presencia muy fuerte en el Mictlan, en el rumbo norte, tenga su casa o tenga esa relación y ese vínculo con la casa en Huatlampa. Ese es el tipo de puentes, el tipo de acciones que se establecen a la hora de encontrarnos con una coordenada como de hoy y que vamos a ver cómo empieza a combinar una serie de factores a pesar de que estamos en el Cihuatlampa, vamos a tener un balance muy interesante de intervenciones, ¿no? Y nada más por último quisiera mencionar ese ser que está ahí arriba tonado y recordando que también nuestras propias excreciones de todo tipo son residuos que a nosotros nos pueden dañar si conviviéramos con ellos, pero que también se pueden aprovechar para muchas otras cosas. Aquí lo están poniendo casi en carácter de oro. Probablemente también deberíamos reflexionar un poco acerca del manejo de todo eso, ¿no? A lo mejor no estamos intentando el camino correcto, a lo mejor es más fácil extender todo el excremento en el campo y secarlo, ¿no? Y en lugar de intentar purificarlo con procesos y plantas, porque era al parecer lo que hacían los antiguos, según lo que podemos entender a partir de testimonios y de lo que vemos en imágenes como estas, que era algo más valioso que no era necesariamente, y conectado directamente con todo ese ciclo también, ¿no? Entonces, tenemos una entrada muy interesante para este tonal y a través de su signo, y mucho que añadir todavía con el numeral y el Señor de la Noche. Gracias, Rolando. Yo pensaba en esta coordenada ayer y me llamaba mucho la atención los númenes que están presentes, ¿no? Como dices aquí, el señor Tepeyolotli, pues lo tuvimos ayer, ¿no? Pero hoy viene con el signo. Entonces, ciertamente, como has dicho, Rolando, yo pensé ese coraje que hay que tener para hacer grandes cambios. Y la palabra coraje viene del corazón, ¿no? Y si somos guerreros de corazón, pues ahí está reforzando la idea Tepeyolot. Y luego pensaba en el número 11, ¿no? Un 10 más 1. Y el 3, porque Cali está en la posición 3, pensaba en el Mictlan. Entonces, se me vienen muchas ideas a la cabeza y sobre todo el contraste entre las emociones y las virtudes, porque creo que son parte de nosotros y si la Cali representa nuestro cuerpo y nuestro pensamiento, bueno, y ayer yo decía, somos lo que pensamos, ¿no? Nuestros pensamientos son muy potentes y nos dan forma. Entonces decía yo, bueno, como por dónde irme en esta coordenada. Y entonces abriendo el libro de poemas de Sabines, encontré algo muy relacionado con estas dos ideas. Con las emociones nos generan sensaciones en el cuerpo y las virtudes son cambios que hacemos a través de nuestras reflexiones, nuestra conciencia. Entonces yo quiero que cada uno decida qué le va a detonar esto. Se los voy a leer. Dice, el estómago, los intestinos, el corazón, los nervios, creo que hasta los riñones se me están echando encima. Necesito otro cuerpo, necesito un cuerpo de metal para que aguante, o bien un árbol o una piedra. Tiene que ser resistente al venenoso amor, a la insondable fatiga, al alcohol tutelar, a la congregación de los presagios, al ritmo impúdico vicioso de la vida. La paranoia se desnuda al pie de la cama y baila silenciosamente. Me pongo a ver un programa de vaqueros en la televisión. La muerte no importa, lo que importa es la lluvia afuera, la insensible tarde, la vida despidiéndose inútilmente. Y luego recordaba la virtud de la humildad. En alguna ocasión les platicaba que humildad viene de humus, y humus sabemos que es algo que vuelve a la tierra muy fértil. Entonces, pienso yo que la humildad, más que ponerse
ante los pies de algo o sobre el sustrato. Más bien tendría que ser en esta coordenada en que Chalchutlicue es la regente, es que yo me asuma, si mi cuerpo es la tierra, que yo me asuma como esa tierra húmeda y fértil en la que las ideas positivas pueden germinar, en donde cualquiera que se acerque a mí pueda también sembrar conmigo y generar gran fruto. Entonces creo que esa sería la primera idea que quiero poner aquí. La segunda idea que quiero poner también a través de la creación de Sabines, el poeta, es la sensatez y la cordura, hijas del temor y la costumbre, no han convencido a mi corazón con sus dulces palabras. La prudencia es una puta vieja y flaca que baila tentadora delante de los ciegos. Cautiva a los ancianos. Comodidad seduce a los cansados y a los enfermos. Mi corazón solo ama el riesgo. Y esto con la idea de que seamos así, guerreros de corazón, que no perdamos la fuerza. Ciertamente, y yo lo digo por experiencia propia, a veces siento que me falta energía y digo, es la edad. Pero encontré, cuando pensé eso, cómo la vida va poniendo todo en el camino. Encontré algo que dice Clint Eastwood, que me gustan mucho sus películas, y él ya está grande, y le pregunta a un periodista que cómo le hace para tener tanta energía. Y a eso él responde, le cierro la puerta al viejo. Y yo dije, tiene razón, yo le voy a cerrar la puerta a esa vieja que a veces quiere decir, ya estás cansada, ya tienes 50. No, yo le voy a cerrar la puerta hoy y me gustaría que todos hiciéramos eso, que trabajáramos en ese Cali que somos para verdaderamente generar cambio y que no nos falte la energía, porque la energía viene de nuestro corazón. Y mientras él esté palpitando y el tona esté circulando a través de nuestra sangre, que hoy tenemos esa regente que es Chalchutlicue, que es el agua y que está representada en nosotros con esa sangre que corre, ¿no? Cargada de tona y de muchas cosas. Bueno, pues que esté ahí, que la pongamos en movimiento y que no hay que desfallecer, hay que tener ese coraje, hacer ese eco al que invita hoy el señor Tepeyola. Bueno, pues sigamos. Así es, Lili, muchas gracias. Vamos entonces a analizar ahora el segundo componente de la coordenada, que es Matlactli 1C, el número 11. Sabemos que el 10, ayer hablábamos de la que era la mitad de la cuenta, que es las dos manos frente a frente, y nos hablaba y nos posibilitaba muchas ideas. Bueno, el 11 es ahora es uno más que el 11, así que es un número de reposo. ¿Y por qué de reposo? Recordemos que su acompañante es el señor Chalmecatecutli. Aquí lo vemos precisamente, todo él cadavérico, todo él en los huesos, porque es uno de los acompañantes o de los ayudantes del señor Mictlantecutli y la señora Mitecacíhuatl, que son los señores de la región de los muertos. Bueno, pues Chalmecatecutli es una de los componentes de las 4 parejas que eran ayudantes o que son ayudantes de Mictlantecutli precisamente. Si bien sabemos que Ixcuintli, los perros, son quienes nos acompañan cuando morimos en nuestro camino hacia el Mictlán, es hasta cierto punto, porque a partir de ahí, el que nos va a acompañar, el que nos va a guiar el resto del camino y nos va a llevar a nuestro destino final, es precisamente el señor Chalmecatecutli o Sontemoc, como también se le nombra. Tiene también otros nombres, pero bueno, estos son los más digamos que los más conocidos. Así que entonces él, de alguna manera, nos va a acompañar en ese tramo, en ese otro tramo por el camino hacia el destino final, ya en el Mictlán. Y bueno, pues él es el que está aquí representando a este numeral, y por eso decimos que es un numeral de una pausa. Recordemos que el Mictlán es un lugar de silencio, un lugar de oscuridad, un lugar de quietud y de reposo. Así que por eso el número 11, al tener esta asociación con este señor y con esta región de los muertos, pues tiene ese carácter de pausa o de
sí, de descanso antes de poder continuar. Recordemos que nos estamos acercando ya hacia el final de la trecena y bueno, pues aquí nos marcan a través del numeral esta pequeña pausa que nos puede servir como para reflexionar, nos puede servir para muchas cuestiones. Recordemos que a veces para poder avanzar hay que tomar un respiro y poder continuar. Así que eso es a lo que nos invita también esta coordenada. No todo es avance y frenesí, alocado y sin pausa. Tenemos que de repente hacer también una pausa para poder retomar el aliento en este caso y poder continuar. Por otro lado, tiene un acompañante muy particular en su ave acompañante. Digamos, un poco contraste del reposo y la quietud de la que nos habla Chalmecatecutli, que es el halo, esta preciosa ave de plumas rojas, totalmente solar, totalmente tonado, que nos habla más bien de luz, de energía y de belleza. Al igual que el quetzal y al igual que el tosnene, sus plumas eran muy preciadas. Era un animal muy, muy venerado precisamente por su belleza y por sus plumas tan hermosas y que eran precisamente objeto adornaba los tocados y las vestimentas de muchas personas importantes en algunas ceremonias y también engalana los tocados de los númenes. Así que tenemos aquí a una pareja muy interesante a través de Chalmecatecutli y del halo, en una especie de contraste muy interesante que le añaden una cualidad especial al numeral 11 a través de esta cuestión del descanso y también de la energía. Porque como comentaba, a veces hay que tomar un respiro y un descanso para continuar. Bueno, pues halo nos va a dotar de esa energía y de ese tona, ¿sí? De esa luz y de esa irradiación que necesitamos precisamente para continuar ya en el último tramo de la trecena y pues hacerlo con la máxima energía y con la máxima de nuestra voluntad. Es muy interesante cómo se correlacionan los números con el rumbo, porque en esta trecena, Seacatl, que corresponde, acabamos de reiniciar una vuelta de 52 días por todo el Tonalámatl, nos encontramos hoy en el día 11 de esa vuelta de 52 días. Estamos en una trecena de Tlahuistlampa, de trecena del Oriente, y tenemos al Cihuatlampa como el tercero de esa fase de los cuatro, hasta volver a comenzar en Oriente y otra vez en Oriente, que cuando eres el regente de la trecena, el rumbo regente de una trecena, te corresponde el 1, te corresponde el 5, te corresponde el 9 y el cierre de trecena. Eres el único que tiene 4 tonalis. Los otros tienen distintos tonalis y ocupan una posición de acuerdo a quién sea el primero. Y en el caso del Cihuatlampa, en esta trecena ocupa la tercera posición del ciclo de 4. Por lo tanto, le corresponde el número bisagra, el número 7, que también estuvo muy vinculado con con una relación, a pesar de que estamos en Cihuatlampa, con muerte, con ciertas imágenes que tuvimos ahí, pero también con un florecimiento, tuvimos ahí a Centeotl. Y ahora nos encontramos en esta coordenada, que es la número 11, y que en ese ciclo ya, que comenzamos a partir del Chignahui, que es ya el último principio desde el oriente, pues ya estamos en la recta final. Ya nos encontramos dentro de los procesos transitando hacia el final, nos resta nada más ya un tonali de un rumbo distinto y viene el cierre de la trecena con Tlahuistlampa, ¿no? Por lo tanto, entonces ya nos encontramos en un punto de reflexiones finales que a mí me hace pensar en todo eso, tener aquí al señor Chalmecatecutli, que según el maestro Mateo Siguera, la forma en la que más podemos interpretar ese nombre es el Señor de los de Chalma, ¿sí? Población, la llamo así porque, bueno, habría que entender que es toda una zona, es muy antigua, muy milenaria y por supuesto que tenía su propio numen asociado y en este caso es Chalmecatecutli, que además, también dicho por el maestro Mateo Siguera, en algunas fuentes se expresa que Chalmecatecutli es hijo de
la pareja de Mitecacihuatl y Mictlantecutli. De hecho, a ese tipo de numen se le llama de creación de segundo orden. O sea, son los dioses creados de segundo orden porque fueron engendrados por algunos de los dioses que fueron originados por los hijos de Tonacacihuatl y Tonacatecutli, que son básicamente Tlaloc y Quetzalcóatl, ¿no? Entonces, él es un creado de segundo orden, hijo de estos númenes, por lo tanto es como una especie de príncipe de ese mundo, de esa región de los muertos. Él está presente como eso, y por lo tanto, región de los muertos nos va traduciendo mensajes muy específicos. En primer lugar, la muerte en sí, la reflexión acerca de la finitud. Por otro lado, el sueño, el reposo, porque el cuerpo necesita del reposo para poder existir, y quizá el reposo mejor sea aquel en el que podemos tener una buena actividad de sueño, de ir a esa fase onírica que hay en nosotros para traernos de ahí mucha información y además descansar profundamente, porque también se ha dicho que cuando uno sueña está teniendo un descanso profundo. Hay distintos tipos de sueño y creo que cualquiera que uno utilice, cualquiera que uno del que disponga, le puede dar mucha información. Hemos dicho en varias oportunidades que cuando uno sigue el Tonalámatl, incluso ese mundo comienza a cambiar porque la relación con las imágenes crece. Estamos muy vinculados a la discursividad de ir leyendo textos y que llevan una dirección concreta, pero el estar constantemente viendo imágenes y extrayendo información de imágenes, como ahora lo estamos viendo simplemente en este mismo programa, ¿no? Cómo vamos de una imagen sacando montones y montones de información de todo lo disponible sobre una sola imagen y todos sus atributos. Bueno, así mismo pasa con las imágenes del sueño, se enriquecen y por lo tanto la comunicación con esa parte de nosotros es mucho más fluida. Y ya tenemos que ir recabando esa información de una manera mucho más sistematizada. Todas estas reflexiones nos plantea esta presencia de Chalmecatecuhtli, y por el otro lado, para crear esa procedencia de ese poder que tenemos para hacer esas actividades, porque requieren energía, obviamente para tener esa capacidad de entrar en ese mundo y tener control, requerimos potencia, requerimos energía, requerimos un adecuado aprovechamiento del tona, que es justamente lo que representa Alot, ¿no? Siempre está apareciendo en los tocados, convirtiéndose en eso que rasga la oscuridad y se convierte en el calor y en el fuego y en la luz. Entonces tenemos esta combinación muy interesante que se viene a sumar al Cali, a Tepeyoloctli, a que este rumbo es Iguatlampa y está adquiriendo un tono reflexivo. Y nada más para finalizar, también pensar en aquella imagen anterior en la que veíamos, en primer lugar, al personaje de Fecando, que a mí me recuerda también mucho al sustrato, ¿no? A la materia que da origen a nueva materia, y que es lo que nos enseña mucho el Mictlán, que todo lo que ha muerto vuelve a vivir a través del aprovechamiento de esa materia, de ese sustrato, de esos antepasados. Imagínense la materia de la que estamos hechos nosotros, de cuántos antepasados de diferentes tipos, ¿no? Hay grillos, lo que sea, ¿no? Está en nosotros. Todo eso nos plantea como reflexión, y lo decía porque en la imagen anterior veíamos eso, pero también veíamos otra asociación que conecta muy bien, que es el agua en la luna. ¿Se acuerdan que veíamos un vientre, el agua en la luna? Vemos también el agua en la trecena, haciendo presencia en trecena, pero también tenemos al agua con el Señor de la Noche, que esta noche es Tlaloc. Entonces, al tener reforzado toda esa parte, entonces ya tenemos como muchos elementos para comprender exactamente de qué estamos hablando en este tonal. Así es, creo que en todo nosotros debemos de poner el corazón, ¿no? Y el corazón, pues, ¿qué representa? Pues ese tona. Por eso en las imágenes siempre lo vemos así, muy rojo, palpitante, chorreando el tona. Entonces nuestro corazón representa eso, y con halo, pues le da más fuerza. Y en el Mictlán, pues sabemos que construimos nuestra realidad. Les quiero leer un cuento que se llama así, Poner el corazón. Y también alude a un hombre grande, a un hombre viejo. Entonces, el viejo que tiene que entrar en nosotros o que tenemos que escuchar es ese viejo sabio, el que ha aprendido de cada experiencia de la vida.
no el que está cansado para continuar, porque el camino, pues no sabemos cuándo va a terminar, y si somos información, pues no termina, ahí sigue. Entonces dice así: un albañil ya mayor le llegó el momento de su jubilación, así que fue a ver a su jefe con el que había trabajado durante muchos años y le comentó sus planes de dejar el negocio de la construcción para llevar una vida más placentera con su esposa y poder disfrutar de su familia y de su jubilación. El jefe eh, sentía ver que su buen empleado dejaba la compañía, y así se lo dijo pidiéndole como favor personal que construyera una última casa. El albañil accedió, pero su mente y su corazón ya no estaban allí, así que utilizaban materiales de inferior calidad. No estaba atento a lo que hacía y su trabajo dejaba mucho que desear. Era una desafortunada forma de acabar su carrera. Cuando el albañil finalmente acabó la construcción, su jefe fue a inspeccionar la casa, y al finalizar la vista, cogió las llaves de la puerta principal y las tendió al albañil. Tu última casa. Este es mi regalo para ti. Entonces, yo creo que esto nos hace reflexionar en que hasta el último momento tenemos que ir con el corazón y hacer las cosas lo mejor que podamos, dar siempre lo mejor de nosotros mismos, porque no sabemos en qué punto nuestro cuerpo va a dejar de existir, pero siempre tiene que ser una casa que cuidemos, que adornamos. Entonces, con este señor de Chalma, como dice Rolando, vamos a ir a ensoñar, pero a ensoñar con un propósito para construir una realidad más bonita, más hermosa, que sea como esa lluvia cuando cae, como ese río cuando corre, que inspira, que se sienta uno a gusto de estar ahí. Entonces, bueno, pues sigamos con las imágenes mánticas. Excelente, gracias Lili. Bueno, pues el otro acompañante que vamos a tener en esta coordenada es precisamente a Tlaloc. Tenemos a Chalchitlicue como señora de la trecena, y su pareja pues es el señor Tlaloc, así que también toda la fluidez, el poder que está implícito en el agua y todas sus cualidades pues se ven complementadas precisamente con Tlaloc y Chalchitlicue operando el día de hoy en pareja, además de Tepeyoloctli y de señor Chalmecatecutli. Bien, pues vamos a pasar a las imágenes de pronóstico. Tenemos una imagen muy interesante, de mucho poder, muy sencilla, pero también muy poderosa y muy significativa. En la parte de abajo estábamos hablando justamente de la conservación de la energía y de cómo Lili aludía a la vejez como algo que nos resta de repente voluntad, o pudiéramos pensar que también la energía baja y toda esta cuestión. Y aquí estamos viendo una imagen muy interesante en la que está un hombre desnudo con una serpiente que le sale de entre las piernas, prácticamente lo rodea, sale incluso por detrás, es una serpiente muy grande, y el hombre la está conteniendo, la está tomando por el cuello, y con su otra mano prácticamente como si la estuviera pues como amaestrando, o de alguna manera pues sí, conteniéndola. Yo creo que es la mejor palabra que podemos utilizar. Sabemos que la serpiente de coral en esta ocasión y en muchas otras aparece como un signo sexual, y aquí es muy evidente. Al salirle entre las piernas a este hombre está aludiendo también al miembro viril y a la sexualidad de este personaje, que de alguna manera vemos que lo está pues domando, la está conteniendo. Así que también debemos entender que esa energía que se da a través de la sexualidad, pues en ocasiones tiene que ser guardada, tiene que ser contenida para precisamente poder ser utilizada. En la coordenada de hoy, pues es muy importante por todo lo que hemos venido comentando. Y bueno, pues este hombre aquí lo que está haciendo precisamente es ese acto de contención, ese acto de contención de esa energía y de ese impulso de la sexualidad, que en el varón pues, sabemos que es bastante fuerte,
y que pues si no se conserva, si no se contiene, pues nos puede llevar precisamente a una pérdida de energía pues vana, ¿sí? Esa energía hay que conservarla y hay que utilizarla porque es la única energía disponible que tenemos en realidad, ¿sí? Siempre hemos mencionado aquí que en ocasiones decimos, es que la energía sexual, como si fuera otro tipo de energía distinto a otras, y en realidad es la única energía, solamente que a través de la sexualidad es una de las formas en las que más se manifiesta esa energía y en la que también se puede aprovechar o desperdiciar, porque esa energía es la energía creativa, la energía que nos permite crear todo, la energía que nos da fuerza de voluntad y que nos permite precisamente crear. Así que el hecho de que la podamos manejar, de que la podamos domar o contener, pues es un dato muy importante que debemos tener en cuenta, sobre todo hoy que nos muestran esta imagen. Estamos en un glifocali y que estamos en un día 11, donde nos hablan de un reposo y de una meditación, precisamente para poder ocupar de manera inteligente y sabia la energía con la que contamos en este tonali. En la parte de arriba también hablando de energía, de poder, de calor, de luz y de fuerza, vemos a una imagen totalmente que nos habla del Tona. Vemos a Tonatiuh, vemos al sol, a este numen, a este ente superior, ¿sí? Que está en las alturas y que irradia con su calor, su luz y su energía, nos proporciona el tona, esta energía vital que en nosotros, en el ser humano y en los animales, en los seres vivos, pues se manifiesta a través de la sangre. Es decir, el sol nos otorga el tona y el tona se deposita en nuestra sangre. Y esta sangre es la que recorre todo nuestro cuerpo y lleva esa energía a todo nuestro ser, precisamente para podernos dar la vitalidad, la energía y sobre todo la fuerza para poder continuar y poder hacer todo lo que nos propongamos. Este flujo de sangre que se ve que emana del sol y que viene cayendo y hasta se dobla, ¿sí? Está adornado con chalchihuites en las puntas, es decir, es un flujo enjollado, un flujo precioso. Y el líquido precioso por excelencia, pues es nuestra sangre. Vemos también otro elemento importantísimo que alude al tona, que es el corazón que está ahí precisamente puesto y que está siendo flechado, ¿sí? El corazón que es la bomba, el motor que mueve el tona por todo nuestro cuerpo, ahí está siendo flechado también como un elemento importante que involucra a todo lo que tiene que ver con la energía y el tona a través de nuestro cuerpo. Además, vemos que esta escena involucra precisamente a un cerro, involucra a un montículo, un cerro, una montaña, es decir, este acto de ofrecimiento del tona está siendo llevado a cabo encima de un cerro, precisamente un monte, donde sabemos, como ya lo mencionamos al describir Cali, que es donde se llevan a cabo las ceremonias y los rituales por excelencia es en este lugar. Además, vemos otro elemento importante, un hacha. Esta arma que también tenía que ver con la guerra, pero también tenía que ver con el ajusticiamiento y con la autoridad. Entonces vemos en ambas imágenes un contraste muy interesante en el que nos habla precisamente de la energía vital, ¿sí? De un lado nos hablan de la contención y del manejo de ella, y de otro lado nos habla precisamente de una imagen que todo ella nos está diciendo de dónde emana ese tona y cómo precisamente podemos también pues sacarle provecho, ¿no? Es muy interesante cómo las imágenes refuerzan y rematan de muchas maneras los comentarios que se vienen haciendo desde el inicio del programa y hoy también no es la excepción. Muy contundentemente así es, porque primero me gustaría remitirme un poco a toda la secuencia que traemos de... no me voy a ir tan atrás como al danzante en el agua, porque eso ya se ve bastante lejano, ¿no? El tonal Iseacatl ya es lejano después de todas las actividades que se han dado en esta trecena, que es como es la trecena de arranque de vuelta, es fuerte, es intensa. Nada más recuerden que hemos pasado por el Colotl, hemos pasado por
la planta, el danzante con la planta de maíz, la coordenada donde estaban las mujeres. Han sido muchos tonalis con muchos aprendizajes distintos, y quisiera sobre todo detenerme en el tonali de ayer. Bueno, mencionar solamente que en Chignahui tuvimos el reinicio de la vuelta por los rumbos. Tuvimos al Tlahuistlampa con ese flujo de agua y los dos Zipaclis, muy Tlahuistlampa las dos imágenes, el Zipacli y el agua, dos símbolos de Tlahuistlampa. Pero ayer y hoy, que estamos ya en las últimas horas, nos han de quedar cuántas, 6, 7 horas todavía del tonali de Matlacli Ejecatl, ¿no? Que fue un día donde el ayuno fue la forma de propiciar, la forma ritual indicada para propiciar ese pensamiento puro y florido, que ahora se traduce en esa energía que ya está lista para dar el siguiente salto, que es crear. Pero antes de crear, porque desde mi punto de vista, y por lo menos siguiendo la secuencia que traemos de imágenes de pronóstico, el día donde esa creación toma forma sería para mí el tonali próximo, porque vamos a estar en tonali Quetzalpalin, ¿no? Que es día de procreación. Por lo mismo, y bueno, y en esa columna tenemos el tonali tenemos flor, tenemos conejo, tenemos lagartija, Quetzalpalin, Tochtli, Xochitl, que son totalmente de creación y de esa energía precisamente que estamos viendo en la serpiente, de una desembocadura de esa energía, porque al final, ¿para qué llega el tono a nosotros? Para que desemboque en nosotros en acciones. Una de las acciones primordiales e importantes, y que por lo mismo acaparan gran parte de la atención, es el desemboque sexual de la energía. En especial yo hablo como ser masculino, en el cual nuestra sexualidad es mucho más estable, mucho más continua, ¿no? Nosotros no tenemos días que ascienda y que descienda, sino que casi siempre se está manteniendo ahí, y que precisamente es de lo que está haciendo alusión aquí. Que nosotros más bien entendamos que esa es una de las salidas primordiales y están así porque eso refleja la continuidad de nuestra especie, pero que también esa potencia tiene otras salidas, diversas salidas. Y entonces nos enseñan también en el tonali de hoy, como les decía, el de mañana es la desembocadura de esa energía, pero hoy por eso nos llevan a esa reflexión, a esa contención, a esa capacidad de esperar y en un momento dado incluso acumular la energía para ese gran acción que vamos a emprender el día de mañana de crear. Entonces es un día que debemos entender que esa fuerza viene de ciclos más complejos, que llega hasta nosotros a través de mucho trabajo. Lo hemos analizado cuando tenemos a Sinteotl, cuando tenemos el girasol, que es un alimento que cuesta trabajo hacer que llegue a nosotros, y que una vez que está dentro de nosotros hay que aprovecharlo de la mejor manera, de la que nos corresponda. Por eso se nos refuerzan estos valores con la parte de arriba, donde lo que vemos precisamente es el corazón, ¿no? El corazón, y el corazón, que es el mecanismo por el cual ese es el músculo fuerte, el músculo que mientras vive hace circular al tona. El día que ese músculo se detiene, que nunca para completamente, sino que puede quedarse muy aletargado, pero tiene que estar ahí moviéndose, es lo que determina la vida. Y el ofrecimiento que nosotros hagamos de ese corazón es lo más importante, porque hay que inculcar dos valores dentro de ese corazón que transfiere el tona desde el sol, desde el disco solar, que es el que va tonando, que es la principal fuente de tona, ¿no? Por eso es que es tan precioso, porque es lo que hace posible la vida. Entonces eso desciende. Si pudiéramos ver la imagen, por favor, de la montaña. Y tenemos ahí dos elementos interesantes, la flecha del guerrero con las plumas del águila, que tienen que ver con esa vida, con esa disciplina, con esa incluso cautela e inteligencia para tener al máximo todos nuestros potenciales desarrollados, porque también se requiere eso. Esa es la idea del guerrero, ¿no? El buen uso de su destreza, de sus destrezas, de las que tenga. Y tiene también el hacha, cuando le toca ser autoridad, cuando le toca ser otra clase de trabajo. Entonces, esos dos valores, esas dos influencias, esos dos niveles de responsabilidad, porque ante todo nos habla de eso, humana, es lo que hace que el tona tenga ese flujo, pase a través de ese corazón y se riegue desde ese corazón
hacia siguiendo lo precioso. Ese corazón que está en una cima, en un montículo, que bien puede ser Zacatl, pero finalmente tiene la forma de ese montículo, porque el montículo nos recuerda a esos lugares donde uno hace el juramento solemne. El contacto con ese ciclo, y por lo menos en lo que dice el Borgia, ese sacrificio primigenio que nosotros estamos siendo una consecuencia y un acto que viene desde ese derramamiento del Tona y que pasa por distintos niveles. Imagínense nada más en el sol, o desde el sol que se viene regando, que se convierte en algo. Entonces todo ese está en medio y está encontrando ese punto de convertirlo en algo a través de esos dos valores y hacer ese juramento fuerte, porque mañana tendremos un día para convertirlo en la coordenada adecuada, dentro de la trecena adecuada que tenía ese flujo, y a ese guerrero y a esa mujer sobre las aguas fluyendo con esos objetos preciosos. Bueno, todas esas imágenes a Chalchitlicue produciendo ese fluir, estamos llegando al final de ese caudal. Miren nada más con qué clase de imágenes nos estamos despidiendo. Con ese caudal ya de sangre, que es el agua tonada, que es Chalchitlicue dentro de nosotros, fluyendo y siendo lo más precioso que es la vida, dándonos la vida de esa forma Chalchitlicue, pero sin olvidar que también tenemos toda esta otra parte tan norteña, que sería Tepeyolojli, que tenía, lo cual también nos habla de esa circulación en este día de contención de energía, esa circulación que la energía nos produce, que es también actuar en ese otro mundo donde aparentemente estamos muertos para este plano, pero estamos bien vivos. Que a veces no lo recordemos, pues tiene que ver con factores como el cansancio, ¿no? Que a veces el cuerpo está excesivamente cansado o maltratado, no sé, puede haber muchas causas, ¿no? Lo importante es aquí también proveerle a nuestro cuerpo las condiciones para poder tener ese espacio de ir al Mictlán, porque lo necesita, y tener también la disciplina para ir reteniendo esa comunicación con el Mictlán, porque ahí en el Mictlán hay un yo, un ustedes que existe en ese plano y que pasa una buena parte del tiempo de la vida ahí y que tiene mucho que decir. Simplemente en lo que les comentaba, que con estas imágenes ponemos más atención en los elementos, y ahorita ponemos atención en el Tepoztli, o ponemos atención en lo preciosas que son esas joyitas que están en el flujo de sangre, o ponemos atención en las cualidades que tiene ese guerrero, ese corte de cabello tan bien que se le ve, esa mano que está ahí creando ese balance, nos está enseñando que no es que esté torturándose como en otra que aparece más con necesidad de tener ya la cuerda sacrificial, porque el Tona se vuelve intenso dentro de él y necesita más esfuerzo. Entonces, en este punto nos están diciendo, bueno, lo tienes bajo control, ¿no? Se puede controlar así, pero va a seguir creciendo a lo largo de estos 52 días. Entonces hay que entrenar ese control, esa capacidad de dirigir muy bien nuestro tono, nuestra irradiación primigenia, que es la que nos da vida, ¿no? Entonces, pues todas esas planteamientos para la jornada de hoy hay que tenerlas en la mente y nos podrán ser de mucha utilidad a partir de esta tarde, la noche y hasta el amanecer de mañana. Así es, qué importante es ir al Mictlán y hacer un registro de lo que vamos recordando a la hora de despertar. Son como las pautas pues que esa esencia que tenemos nos da para seguir adelante, ¿no? Yo, por ejemplo, he estado desde que llegamos a la flor, que decía ahora se van a cerrar los pétalos, la corola se cierra y qué voy a hacer, semilla o fruto. Desde ahí he tenido algunos sueños que anoche precisamente hice el ejercicio de hilarlos, y en uno iba yo atrás de varias de mis estudiantes y entraban como en unos laberintos que eran puras escaleras. Todas eran blancas y eran escaleras hacia arriba, hacia abajo. Yo decía, bueno, si las sigo y todas van hacia arriba, pues no me voy a perder. Y de momento volteaba y veía unas hacia abajo, veía otras que daban vuelta y decía, ya me perdí. Y entonces en esa desesperación subía y subía y subía y llegaba, lo primero que aparecía al final de la última escalera era un gran manto de agua con muchas mujeres que nadaban ahí y estaban en un espacio boscoso, montaña, se veían plantíos y yo les decía,
que si ahí era donde vivían las jóvenes, ¿no? Que yo había seguido, mis estudiantes, y me decían que sí, y decía, ¿por qué las mandan entonces a la escuela? Si aquí tienen todo, ¿no? Si esto es tan hermoso, y me decían, precisamente para que se den cuenta que esto es hermoso, las mandamos allá, a la escuela. Y entonces me llamó mucho la atención ese sueño. Después, anoche, por ejemplo, soñé que estaba yo en un lugar abierto con muchas mujeres, pero todas estaban desnudas y lo único que yo veía eran sus largas cabelleras, y entonces me acercaba un poco más y oía yo crujir como el fuego, y entonces veía cómo de su cabeza salían muchos piojos blancos y se volvían así como mariposas. Y entonces volaban y entonces yo me desperté con esa sensación de que a mí los piojos, bueno, cuando era niña, iba a la escuela, era muy dada, como tenía el cabello largo, a que se me pegaran los piojos, y mi mamá tardaba mucho tiempo, no me cortaba el cabello, sino en quitármelos, ¿no? Todo ese proceso. Y decía yo, híjole, y hoy veo esos piojos que me recuerdan esa escena de mi vida y que los veo que se vuelven mariposas. Digo, bueno, a lo mejor sí realmente yo estoy en esa transformación, en ese entender que tengo un espíritu muy fuerte que va jalando siempre desde que existo a este cuerpo que a veces se resiste porque quiere descanso, ¿no? Pero es necesario, hoy estoy viendo en esta coordenada a través de lo que comentamos, que el descanso es necesario y mi cuerpo me lo está pidiendo, ¿no? Sí, Rolando, ¿quieres comentarme algo? Sí, solamente quería contarte que, por otro lado, también a mí me pasó que noté que en la entrada del estudio, en la entrada de mi casa, todas las noches está ahí volando una mariposa oscura, se me fue el Ixpapalotl. nombre, Itzpapalotl, pero enorme. Mira, son cosas que a lo mejor, si no tienes ese contacto ya de observar los detalles de que hay a tu alrededor, a lo mejor ni siquiera le darías importancia a estar viendo a ese ser ahí, porque finalmente para mí ese ser refleja esos atributos que nos están narrando de esa esencia, ¿no? Entonces, verla ahí y ver su actitud, que cada vez que salgo ya, pero ya muy tarde, cuando salgo a ver que el portón esté cerrado, a dar un vistazo ahí al patio, ella vuela muy suavemente, se ve como si fuera casi un murciélago. Pero lo que yo quería decirles es precisamente eso, cómo escuchaba el sueño de Lili y tan rico en imágenes. Podríamos tener una plática de analizar ese sueño, ¿no? Pero cómo el mundo se torna distinto al estar teniendo este contacto tan cercano con la imagen y con esas imágenes que nos detonan tantas ideas, ¿no? Nada más no quería dejar de mencionar eso, Lili. Felicidades, un sueño muy bonito el que tuviste. Sí, Sí, muy bonito, casi poético. sí, es muy importante conectarse con todo lo que sucede alrededor, ¿no? Y ahorita que mencionabas a esa mariposa, yo estoy en la observación, les comentaba el otro día, de una que va por nacer, ¿no? Está todavía en su casita y ahí la voy observando todos los días porque está en la planta que me queda a la salida y entrada de mi casa. Entonces quiero ver en qué día del tonalama de ella va por fin a salir y abrir las alas. Será un proceso muy interesante porque creo que de alguna manera cuando observamos todo lo que sucede alrededor y en el mundo onírico nos vamos conectando a esta frecuencia que nos marca el camino. Y también recordaba yo un número, en la escuela he estado practicando los números en inglés y el spelling, entonces les he dado muchos números de teléfono. Y entonces hubo uno que recordé a la hora de despertar, que fue el 472, y dije, ah, caray. Y entonces el primer libro que agarré, lo abrí en el 472, el primero que tenía yo era el de Sabines, y este relato de Sabines lo dejé para esta parte, y dice así: fui a la casa de empeños y les dije, este es el traje con que me casé. Nunca he vuelto a usarlo. ¿Cuánto pueden darme? El pasado solo tiene valor para ti, me dijeron. Nada. Mm. Esta es la factura de mi ataúd, les dije. ¿Cuánto? Y se echaron a reír. El porvenir vale menos que el pasado. ¿Podría empeñar entonces mi desnudez? Mm, tu desnudez es invisible y no le queda a nadie más que a ti. Entonces, con esa desnudez del alma, del corazón y de los sentimientos, hablemos de lo que dice nuestro corazón en este conjuro. Dice, Nejni Mahtlacli Wanse Cali. Yo soy 11 casa. La intuición despierta, la reflexión sobre el camino recorrido, la pausa necesaria para la creación.
Yo soy ese espacio oscuro, húmedo y cálido, donde sucede la alquimia del yo soy, donde la prudencia, la templanza, la humildad y el coraje generan realidades nuevas. Y bueno, yo hoy tengo la intención de irme a esa cueva primigenia, a ese útero sagrado, a través de un temazcal o de un vapor. Creo que me voy a ir al vapor. Me voy a ir a consentir el cuerpo para que el espíritu recobre fuerza y siga yo generando nuevas realidades. Muchas gracias, Lili. Siempre oportuno, siempre poético. Muchas gracias. Pues sí, hoy es un día para reflexionar, para hacer una pausa precisamente y meditar acerca de lo que el descanso y el reposo nos trae como beneficio para nuestra propia energía. Debemos acumular ese tona, ¿sí? No siempre hay que gastarlo todo, hay que acumularlo en ocasiones para poder precisamente tener energía extra para lo que sigue. Así que bueno, pues hoy hay que reflexionar acerca de eso, tengámoslo muy en cuenta y pues no me resta más que despedirnos y recordarles que estamos ya acercándonos hacia el final de la trecena, así que el próximo domingo, sí, próximo domingo, así es, el 4 de septiembre tendremos en el final de la trecena Acatl, vamos a tener la lectura de la imagen de la trecena Semiquistli, que es la que sigue, la trecena número 6 de esta cuenta de Tonalpowali, el día 4 de septiembre a las 3 de la tarde, horario del centro de México. Así que están invitados el 4 de septiembre hasta ahora. Mañana también lo estaremos anunciando y también pasado para recordárselos, que no se les olvide que tenemos una cita el 4 de septiembre a las 3 de la tarde para platicar ahora de lo que nos viene por delante con la trecena Semiquistli, 1 muerte. No sé si tenga algún comentario final. Solamente decir que sí es muy buena idea la del vapor, es un día también para eso, para una relajación, tiene mucho que ver con el cuerpo, con ese control, y pues hay que aprovecharlo, y también el tona, hay que consumir mucho tona el día de hoy. Así es, vamos a acumular ese tono el día de hoy. Así que tengan excelente día. Les mando un abrazo y un buen día y un mejor tono. Hasta pronto. Gracias. Nos vemos mañana.